Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a dar una breve explicación sobre el MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a explicar un poco de teoría y algunos problemas. Muy bien, empecemos. Las características primordiales del MRV son tres. Número 1. El MRV posee aceleración constante diferente de cero, ¿sí? Su velocidad es variable pero de manera uniforme y la trayectoria es rectilínea. Además, tenemos un esquema simplificado del MRV, ¿de acuerdo? Que consiste en un móvil que posee una velocidad inicial, se encuentra en una posición inicial y además tiene aceleración. Con estos tres valores, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, el móvil va a cambiar su velocidad y su posición. Eso significa que va a realizar un desplazamiento. ¿Está bien? Este esquema es el gráfico simplificado del MRV. ¿De acuerdo? Donde X sub I y X sub F representan las posiciones inicial y final. T viene a ser el desplazamiento, que es la diferencia de las dos posiciones. V sub I y V sub F corresponden a las velocidades inicial y final. Y más abajo tenemos a la aceleración. ¿De acuerdo? Por otro lado, también vamos a ver a las ecuaciones que rigen al MRV. ¿Sí? Para empezar tenemos a la ecuación de la posición, ¿de acuerdo? Donde la posición final o posición simplemente es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Asimismo tenemos la ecuación para la velocidad final o simplemente v, que es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Y más abajo tenemos dos fórmulas que se obtienen mezclando las fórmulas de arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? Y al final tenemos la fórmula para la distancia recorrida en el enésimo segundo. Muy bien. Hay que resaltar que el signo más se va a utilizar cuando sea un movimiento acelerado. ¿Qué significa eso? Que la velocidad va a ir aumentando. Y el signo menos se va a utilizar cuando sea un movimiento desacelerado. Eso significa que la velocidad disminuye. ¿De acuerdo? Además, tenemos a las gráficas del movimiento, que corresponden a las tres magnitudes cinemáticas, ¿sí? A la posición, a la velocidad y a la aceleración. Bueno, si nosotros analizamos la ecuación de la posición, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática en el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso se ve reflejado en su gráfica, ¿no? ¿Sí? Eso se ve reflejado en su gráfica. Ahí está. Para un tiempo 0 corresponde una posición inicial y para un tiempo t corresponde una posición final o x simplemente. ¿Sí? Lo resaltante de esta gráfica, bueno, podemos señalar dos cosas. Es que la gráfica corresponde a una parábola, ¿sí? Y además, para un tiempo en particular, ¿sí? Para un tiempo en particular, respecto a la gráfica, podemos trazar una línea tangente, una recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente, va a corresponder a la velocidad del móvil que describe el movimiento, pero en dicho punto, en dicha posición, ¿sí? Para un tiempo en especial, se traza una recta tangente a la gráfica y la pendiente de esa recta corresponde a la velocidad en dicho punto, ¿sí? Entonces, como pueden notar, se pueden trazar infinitas tangentes, ¿sí? Lo que corresponde es que van a haber infinitas velocidades, ¿no? Una para cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Más abajo tenemos a la gráfica de la velocidad versus el tiempo, ¿sí? Esta gráfica proviene de la segunda ecuación, ¿sí? Para un tiempo inicial corresponde una velocidad inicial, ¿sí? Y para un tiempo arbitrario, una velocidad final o arbitraria, ¿de acuerdo? De este gráfico se pueden resaltar dos cosas muy importantes.
La primera de ellas, la pendiente de la gráfica o de la recta, ¿sí? La pendiente, recuerden que es la tangente del ángulo de inclinación. Eso va a ser igual a la aceleración del móvil, ¿sí? Y el área bajo la gráfica va a corresponder al desplazamiento, ¿de acuerdo? Hay que recordar que si el gráfico está sobre el eje, en este caso del tiempo, el desplazamiento va a ser positivo, pero si el gráfico está bajo el eje del tiempo, el desplazamiento va a ser negativo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos al gráfico de la aceleración. Hay que recordar que en el MRV la aceleración es constante, diferente de cero. Ese pequeño texto se refleja en esta gráfica, ¿de acuerdo? Tenemos una aceleración que es constante, ¿sí? Porque no varía a medida que transcurre el tiempo. Y es diferente de cero, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos obtener de esta gráfica? Lo siguiente. El área bajo la gráfica va a corresponder a la variación de la rapidez, ¿sí? Hay que resaltar que si el área está sobre el eje del tiempo, la variación de la rapidez va a ser positiva. Y si está bajo el eje del tiempo, la variación de la rapidez va a ser negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta sería toda la teoría correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una serie de 5 problemas que nos van a permitir adecuarnos al tema, ¿no? ¿Sí? Al método de solución de problemas. Entonces, empecemos. En el ejercicio 2, nos dicen que un móvil con MRV cubre la distancia entre dos puntos, que distan 50 metros, en 5 segundos. ¿De acuerdo? Si la rapidez con la que parte es de 15 metros sobre segundo, ¿cuál es la aceleración? Entonces, he realizado un pequeño gráfico, ¿sí? A pesar que este es un problema sencillo, el gráfico nos va a ayudar a darnos la idea físicamente de lo que está ocurriendo en el problema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un móvil que va a cubrir una distancia entre dos puntos que están separados 50 metros. Estos van a ser los dos puntos, ¿sí? Y están separados 50 metros. Muy bien. Dice que esa distancia la va a cubrir en 5 segundos. O sea que para llegar de un punto al otro, lo va a hacer en 5 segundos. ¿Sí? Si la rapidez con la que parte es de 15 metros sobre segundo, eso corresponde a la velocidad inicial o rapidez inicial. Calcular la aceleración. Muy bien. Se supone que luego de esos 5 segundos, el cuerpo va a tener una velocidad final, ¿no? ¿Sí? También va a tener una velocidad final. ¿Sí? Velocidad final. Bueno, lo que vamos a hacer es ubicar los datos y las incógnitas y luego utilizar alguna de las ecuaciones ya dadas para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, los datos, ¿de acuerdo? Y las incógnitas van a estar junto a ellas, ¿no? A ver, como primer dato tenemos a la distancia recorrida, ¿de acuerdo? Que vendría a ser la diferencia de posiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, la distancia es 50 metros. Ahí está. Tenemos a la velocidad inicial, o rapidez inicial en este caso, v sub i, que es 15 metros sobre segundo. Y también tenemos al tiempo empleado, ¿no? El tiempo que sería 5 segundos. Ahí está. Y como incógnitas, aunque no lo voy a especificar, las incógnitas en sí vienen a ser la aceleración y la velocidad final para tener un análisis más completo del problema. ¿Está bien?
Ahora, por los datos que yo tengo, o que me da el problema, la ecuación con la que voy a trabajar es la primera, ¿sí? La ecuación de la posición. Pero en este caso, la posición, disculpe, en este caso, el desplazamiento o distancia va a ser la diferencia de estas dos posiciones, ¿sí? Entonces, si la posición inicial paso a restarlo al lado izquierdo, x menos x sub i va a ser igual a la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más a sobre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a considerar un movimiento acelerado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿no? La distancia es 50, es igual a la velocidad inicial, que es 15 por el tiempo más a sobre 2 por t al cuadrado. El tiempo al cuadrado es el tiempo es 5, al cuadrado es 25, ¿sí? Quedaría 25 a medios, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá me ha faltado reemplazar este tiempo, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en la línea de abajo. Entonces sería 50 es igual, el tiempo dicen que es 5, así que por 15 es 75. Más 25 a sobre 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, esto pasa a restar y quedaría menos 25 igual a 25 a sobre 2. De acá, ¿qué obtenemos? Que la aceleración va a salir menos 2. Menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de acá contradice lo que habíamos dicho hace un momento, que este es un movimiento acelerado, ¿de acuerdo? Que el módulo de la aceleración salga negativo, ¿sí? Significa que el móvil se va a ir frenando, ¿de acuerdo? Que su velocidad va a disminuir. ¿Está bien? Ese hecho que el móvil se vaya frenando está reflejado en este signo menos, ¿sí? Porque el módulo de la aceleración, su valor numérico, ¿sí? Solo sería 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pero el signo menos significa que el móvil se está frenando, ¿sí? Esta sería la respuesta. Pero para tener un análisis más completo del problema, también vamos a calcular a la velocidad final, ¿sí? Y para calcular la velocidad final, vamos a utilizar la segunda fórmula. V es igual a V sub i más A por t, ¿sí? V, en este caso sería la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial, que era 15 metros sobre segundo. Y la aceleración, a pesar que yo ya sé que es un movimiento desacelerado, ¿sí? Estamos utilizando el signo más porque la aceleración que acabo de calcular, ahora lo voy a reemplazar con todo y su signo negativo, ¿sí? Así que sería menos 2 por el tiempo, que era 5. Esto va a ser igual a 15 menos 10. Y la velocidad final va a ser igual a 5 metros sobre segundo. Como habíamos mencionado, la velocidad va a ir disminuyendo. Y en este caso, de 15 metros sobre segundo, en 5 segundos, la velocidad disminuye hasta 5. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta al problema. Muy bien, continuemos. En el problema 4 tenemos a un móvil que parte del reposo con una aceleración de módulo 20 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando su rapidez sea de 100 metros sobre segundo, ¿qué distancia habrá recorrido? Nuevamente hacemos un gráfico, a pesar que el problema sea sencillo en sí. A ver, tenemos un móvil que parte del reposo. ¿Qué significa que parta del reposo?
significa que su rapidez inicial va a ser igual a 0. Eso lo podemos poner acá a un costado. 0 metros sobre segundo. Esa es su rapidez inicial. Parte con una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Luego nos dicen, cuando su rapidez sea de 100 metros sobre segundo, sea significa que va a ser la velocidad final, ¿no? ¿Sí? A futuro. 100 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué distancia habrá recorrido? Esta D. Nuevamente vamos a indicar los datos que tenemos, ¿sí? Los datos. Tenemos a la velocidad inicial, que es igual a 0 metros sobre segundo. Tenemos a la aceleración, 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos a la velocidad final, que es 100 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, al igual que el problema anterior, a pesar que nos piden calcular la distancia recorrida, también vamos a hallar otra de las magnitudes que vendría a ser el tiempo, para tener una mejor descripción del problema. ¿Sí? Entonces, se supone que para ir de este punto al otro, lo va a hacer en un determinado tiempo. Muy bien. Ahora, primero vamos a calcular la distancia recorrida. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por d. ¿Sí? El más porque se trata de un movimiento acelerado, ¿sí? Entonces reemplacemos los valores. 100 al cuadrado va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 20 por la distancia. Acá tendríamos 10.000 es igual a 40d. Entonces, dividiendo, nos quedaría 250 metros. ¿Sí? 1000 entre 4 es 250 metros. Esta es la distancia recorrida y esa sería la respuesta al problema. Ahí está la distancia recorrida. Ahora vamos a calcular de forma complementaria el tiempo. ¿Sí? El tiempo. Entonces, la ecuación con la que vamos a trabajar es la siguiente. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más a por t. ¿De acuerdo? Reemplacemos, la velocidad final es 100 metros sobre segundo. Es igual a la velocidad inicial, que es 0, más 20 por el tiempo. Quedaría 100 igual a 20t. Y pasando a dividir el 20 al 100, quedaría 5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya tenemos una descripción más completa del problema. Porque teniendo una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo y una aceleración de 20, cuando la velocidad es 100, ¿sí? Ha recorrido 250 metros y el tiempo empleado es de 5 segundos. ¿Sí? Esta sería la respuesta al problema. Ahora vamos a ver el problema 6, que dice que en el gráfico velocidad versus tiempo, determinar la aceleración del móvil para t igual a 3 segundos, si se sabe que se desplaza en el eje X. Entonces, de esta gráfica, ¿sí? Puedo darme cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la velocidad está variando linealmente con el tiempo. ¿Sí?
¿Eso qué significa también? Que la aceleración va a ser la misma para cualquier instante de tiempo, ¿de acuerdo? La aceleración en 3 segundos va a ser igual que la aceleración en 5, 7 u 8 segundos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la aceleración de esta gráfica, ¿de acuerdo? Para calcular esa aceleración vamos a usar este criterio, que la aceleración es igual a la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? Ahí está, vamos a usar este criterio. Para ello vamos a trazar acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a trazar un triángulo rectángulo donde uno de los catetos va a ser la variación de la rapidez y el otro cateto va a ser la variación del tiempo, ¿sí? Este es el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Entonces, este cateto vertical correspondería a la diferencia de estos dos valores, ¿sí? Bueno, nos habíamos quedado en que el cateto vertical correspondía a la diferencia de las dos rapideces, ¿sí? Que vendría a ser 5, ¿de acuerdo? 0 menos 5. Y el cateto horizontal corresponde a la diferencia de tiempos, es decir, 5 menos 0, 5. Ahora vamos a calcular la tangente de ese ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo va a corresponder, en este caso, a la aceleración. ¿Por qué a la aceleración? Porque es un gráfico velocidad versus tiempo, ¿sí? Entonces, A va a ser igual al cateto opuesto, que es 5, sobre el cateto adyacente, que también es 5. Eso significa que la aceleración va a ser igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta al problema. Ahí está. ¿Sí? Continuemos con el problema número 8, donde se muestra la gráfica velocidad versus tiempo de un coche que se mueve en el eje X. Hallar cuál de las siguientes proposiciones son correctas. Esta es la gráfica velocidad versus tiempo y estas son las tres proposiciones, ¿sí? A ver, veamos. En la proposición 1 me dicen que durante los primeros 4 segundos se mueve hacia la derecha, ¿sí? Eso de ahí va a ser correcto o verdadero. ¿Por qué? Porque de 0 a 4 segundos, ¿sí? De 0 a 4 segundos, la velocidad tiene un módulo de 10 metros sobre segundo. Y ese módulo es positivo, como ven. ¿Qué significa eso? Que el móvil se va a estar moviendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Para hacer un mejor análisis, vamos a hacer un gráfico que represente este esquema, pero físicamente. ¿De acuerdo? Pero en este gráfico solo van a estar indicadas el tiempo y la velocidad. A ver, por acá. ¿Sí? A ver. El móvil va a partir con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y esa velocidad se va a mantener durante los primeros 4 segundos. ¿De acuerdo? Tenemos el móvil y va a estar moviéndose con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Ahí está. 10 metros sobre segundo. Este instante va a ser el inicio. Lo vamos a representar en la parte de arriba, simplemente con t igual a 0 segundos. Muy bien. Durante los primeros 4 segundos, esa rapidez se va a mantener. Quiere decir que cuando el tiempo sea igual a 4 segundos, la rapidez del móvil va a seguir siendo 10 metros sobre segundo.
Ahí está. 10 metros sobre segundo. Muy bien. Luego, en los 6 segundos siguientes, es decir, de 4 hasta 10, el, el móvil va a sufrir un cambio drástico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso lo vamos a representar más abajo. Va a sufrir un cambio drástico. Vamos a representarlo en la parte de acá. Así. A ver, un momento. Vamos a dibujar los efectos del suelo, ¿no? Ahí está. Ahora, desde 4 segundos, ¿sí? En la gráfica nos indican que el móvil está sufriendo un cambio, ¿no? O puede ser que sea abierto tal vez, ¿sí? Ahora, ¿qué va a indicar esto? A ver. Que el móvil posee una velocidad de menos 10. ¿Esto qué indica esto? Que el móvil ahora se va a estar moviendo hacia la izquierda, ¿sí? A ver, disculpen. Este gráfico debe ir al revés, hacia allá. El móvil, repentinamente, de lo que estaba en la parte superior, su rapidez ha cambiado de sentido y se va a mover hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Con qué valor? Con 10 metros sobre segundo. Ahí está. 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Y eso lo va a hacer durante 6 segundos hasta que la velocidad sea igual a 0. ¿Sí? No sé, supongamos que en algún instante, por acá tal vez, su velocidad sea igual a 0 metros sobre segundo. Y acá t va a ser igual a 10 segundos. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de explicar nuevamente. El móvil parte en un tiempo 0 con 10 metros sobre segundo. ¿Sí? De 0 a 4 segundos, la rapidez se mantiene constante. Ahí está. O sea, es un MRU. En 4 segundos, repentinamente, el sentido de la velocidad cambia. ¿Sí? Eso se ve reflejado acá, que antes era positivo, ahora es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que el móvil se va a mover hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Se va a mover hasta la izquierda hasta que su velocidad, luego de 6 segundos, su velocidad sea 0. O sea, se quede quieto. ¿Sí? Esto representa físicamente a lo que está representado en esta gráfica. ¿Sí? Ahora sí vamos a responder a las proposiciones. Proposición 1. Durante los primeros 4 segundos se mueve hacia la derecha. Eso es correcto. Aquí está. ¿Sí? Simplemente vamos a responder con verdadero. Muy bien. 2. A partir del 4.º segundo acelera uniformemente. A partir del 4.º segundo acelera uniformemente. Esto de acá. A ver, déjeme. A partir del 4.º segundo acelera uniformemente. Bueno, me temo que eso va a ser falso, ¿sí? Porque, como estamos viendo en la parte de abajo, tiene una aceleración de menos 10, ¿sí? Y desde los 4 segundos hacia adelante va a ir frenándose, ¿sí? Se va a ir frenando
hasta que su velocidad sea igual a 0. Quiere decir que no ha estado acelerando, ha estado desacelerando. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Y tercero, el módulo de su desplazamiento durante los 10 segundos es 10 metros. Para responder eso, nos vamos a basar en este criterio, en un gráfico velocidad versus tiempo. El desplazamiento va a ser igual a la aceleración, ¿sí? El desplazamiento va a ser igual a la aceleración. No, disculpen, el desplazamiento va a ser igual al área bajo las gráficas. Entonces, el desplazamiento será igual a esta área, ¿de acuerdo? Más el área inferior, ¿sí? Llamémosle área 1 y área 2, ¿sí? Entonces será igual al área 1 más el área 2. El área 1 es el área de un rectángulo, pero va a ser positiva. ¿Por qué? Porque está sobre el eje del tiempo. Entonces lo podemos representar así, más el área, que sería la base, que es 4, por la altura, que sería 10. Ahora, menos el área 2. ¿Por qué negativa? Porque esta área está bajo el eje del tiempo. Así que acá iría menos. Este es el área de un triángulo. La base es 6. La altura es 10, ¿sí? Y esto dividido entre 2. Entonces, la distancia, o el módulo del desplazamiento, será igual a 40 menos 60 entre 2 es 30. Y esto me da como resultado 10 metros. Entonces, el módulo de su desplazamiento durante los 10 segundos es 10 metros. Eso es verdadero. Verdadero. Ahí está. Muy bien. La respuesta al problema número 8 sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Y ahora veamos el último problema. Problema número 10. Un ciclista con MRV entra en una pendiente con una rapidez de 14 metros sobre segundo, que vendría a ser esta rapidez de acá, y llega al final con 2 metros sobre segundo. Si todo el trayecto lo transcurre en 4 segundos, ¿cuál fue el módulo de su desaceleración? Debería ser, ¿no? ¿Sí? Ahora, la fórmula con la que